Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta tercera jornada ya de nuestra semana de actualización en la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica. Hoy nos convoca el tema Nueva Ley de Suelo y Ordenamiento Territorial, que será dirigida por el profesor Eduardo Arellano de nuestra facultad. Además, contamos con la presencia de la senadora Carmen Gloria Aravena, senadora por la región de la Araucanía, y quien lidera además la mesa técnica que trabaja en el desarrollo de una ley general de suelos. También nos acompaña la señora Mónica Antilén, profesora de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad y presidenta de la Sociedad Chilena en Ciencias del Suelo. Y también nos acompaña Sonia Reyes, profesora de nuestra facultad y experta en planificación territorial y sustentabilidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Les solicito, por favor, dejar sus micrófonos apagados durante la conversación y si tienen algún tipo de pregunta nos las pueden hacer llegar por el chat porque nosotros se las transmitiremos a nuestros invitados. Así que muchísimas gracias y Eduardo, te dejo la palabra. Hola a todos, buenos días. Un placer estar acá con ustedes y también con nuestras tres invitadas. Yo solamente voy a coordinar también preguntas y dar un contexto general. En general, ¿no es cierto? El objetivo de estas conversaciones es un poco conversar sobre el desarrollo de políticas públicas generales que nosotros podamos asociar al desarrollo de sistemas productivos sustentables. Dentro de ese contexto, ¿no es cierto? La degradación de los sistemas productivos, la degradación del suelo, genera grandes cambios a nivel global, asociados principalmente a las emisiones de carbono, ¿no es cierto?, la degradación, etcétera. Entonces, en ese contexto, resulta base, ¿no es cierto?, y es lo que se recomienda en general a nivel mundial, tener una normativa, un marco regulatorio que nos permita precisamente avanzar hacia sistemas productivos sustentables. A nivel global, el 25% de la tierra cultivable en este minuto se encuentra degradada. Solamente por erosión se estima que se pierden unos 400 billones de dólares al año. Y se degradan más o menos unas 12 millones de hectáreas a nivel mundial. En Chile, recientemente, hace un par de años ya se salió el dato de que aproximadamente el 76% de la superficie cultivable en Chile tiene algún grado de degradación o desertificación. Entonces, en este contexto es muy importante el desarrollo de políticas públicas que identifiquen entonces cuáles son estos factores que generan la degradación, y cómo yo puedo entonces identificar prácticas y políticas que fomenten el manejo sustentable. Todo lo que sea asociado al cambio climático, el secuestro de carbono, el uso eficiente del agua. Todo eso requiere un marco legal que integre entonces a los distintos actores, instituciones, capacidades técnicas, ¿no es cierto?, e incentivos. Entonces tenemos hoy día tres invitadas que nos van a contar un poco sobre estas iniciativas de desarrollo de una ley de suelo y ordenamiento territorial, y nos van a contar desde su mirada los distintos pasos que se han seguido y sobre todo los principales desafíos. Entonces nuestra primera invitada, ¿no es cierto?, la senadora, yo voy a compartir la presentación. Eh, eh, la senadora ha sido una de las principales impulsoras de esta iniciativa, ¿no es cierto? Ella es senadora por la Araucanía, es además ingeniera agrónoma con una amplia experiencia en trabajo en educación, formación, docencia, también en municipios, siempre en la región de la Araucanía. Entonces, senadora, yo voy a ir acá corriendo la presentación y usted me va avisando cuando me toca avanzar. La dejo, senadora. El audio. Senadora, ¿puede probar su micrófono? Ahora sí, perfecto. Gracias. Primero, agradecerles a todos la oportunidad de poder dirigirme brevemente a ustedes.
decirles que esta ha sido una experiencia extraordinaria para una agrónomo de región que ha tenido diversas vinculaciones a esta temática desde el área docente, pero también desde la práctica, y habiendo ingresado al Senado hace pocos años y también quizás un poco inesperadamente encontrarme con la Sociedad Nacional del Suelo, quien me permitió poder cooperar con esta iniciativa que inició la sociedad hace algunos años, acompañada por el senador Horvath, que en paz descanse, que fue un gran líder en estas temáticas. Y como la vida es una aposta, quizás nos tocaba a nosotros apoyar esta iniciativa, que hoy día ya cuenta con algunos otros senadores también que están apoyando este proceso. Así que vamos avanzando, amigo mío, porque sé que el tiempo es oro. Básicamente, una de nuestras preocupaciones, y lo hemos conversado con los distintos ministros a los que hemos ido a visitar, es que muchas veces, y sobre todo en el Senado, planteamos temas vinculados al cambio climático, a la preocupante pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos hidrológicos, y la sequía es tema permanente de sesiones especiales pues, de la situación, la declaración de sequía en diferentes partes del país, la deforestación y los bosques, incluidos, ¿cierto?, las comisiones de medio ambiente que lo han estado tratando. Y por supuesto que yo participo activamente de la Comisión de Agricultura y por lo tanto es un tema que estamos viendo permanentemente de cómo nos orientamos a una agricultura productiva sustentable. Pero lo que en el fondo nunca hemos tratado, y no hay historia en todos los años que tiene el Senado, del suelo. Entonces estamos legislando para un código de agua, que algo podemos conversar después. Estamos trabajando temas de biodiversidad con el SBAP. Hemos trabajado temas medioambientales en el área mucho sobre el aire, contaminación atmosférica, pero el suelo, que es lo que da sustento a la vida del planeta, nunca ha sido tratado, sino más bien desde el ámbito productivo y desde la mirada agrícola, pero de manera, yo diría, bastante tangencial. Podemos avanzar nomás. Pero la importancia, y ustedes que son la mayoría del área saben que es enorme, que además de producir biomasa, regula ciclos hidrológicos, proporciona el hábitat biológico que hoy día mantenemos, es un reservorio genético importantísimo. El clima y captura de carbono también es un área relevante. Finalmente también sostiene, como no, la vida humana, y es fuente, evidentemente, de materias primas, que lamentablemente es lo que, en mi opinión, y a pesar de que yo soy agrónomo, es lo que la mayoría de la gente más valora, la importancia de las materias primas que en el fondo entrega este suelo, más que darnos cuenta de que es un ecosistema muy vulnerable y muy difícil también de devolver en caso de pérdida. Se estima el 95%, ¿cierto?, que la alimentación mundial proviene específicamente de los suelos, pero Chile es un país que ha dejado votado legislación al respecto. Ya lo decía mi antecesor, se pierden una cantidad impresionante de millones de dólares como consecuencia, ¿cierto?, de las pérdidas de suelo, y se asciende en caso de Chile a 1.400 millones de dólares, lo que equivale, no lo tengo en la lámina acá, al 12% del PIB agrícola, que es muchísimo. La degradación no solamente está en la zona central, yo le diría que la región de la Araucanía, sobre todo los suelos rojos sillosos de la zona de Mayeco, habiendo sido el granero de Chile, que ustedes deben recordar por muchos años, hoy día enfrenta una condición de erosión altísima, y a pesar de los programas de recuperación de suelos degradados que se han instalado por años, la verdad es que es poco el avance, y más bien lo que ha ido aumentando evidentemente es la forestación de exóticos en la zona, pero la erosión de cárcava en todo lo que es la cordillera Nahuelbuta, antes de entrar a los bosques, es tremendamente importante, y también avanzamos claramente a procesos de desertificación en alguna zona aún en el sur de Chile. Y una de las cosas más preocupantes es que nosotros no tenemos inversión. Como no tenemos inversión tampoco en agua y todo lo que son las aguas subterráneas en Chile, hoy día hay muy poca información,
y les puedo contar a los agrónomos que están ahí escuchando que hoy día la minería tiene mucha más información que el Ministerio de Agricultura, y la DGA de dónde está el agua en el norte de Chile, para que del sur y en el sur no hay nada de idea, ni hay inversión al respecto. En el caso de la cartografía, piensen ustedes que solo un 24% tiene estudios de reconocimiento de suelo, y no hay nada más. El sur de Chile, lo hemos conversado ahora con las universidades vinculadas a Aysén y a Punta Arenas, prácticamente no tiene ninguna caracterización. Entonces hay muchísimo, muchísimo que hacer, y por eso es tan importante legislar sobre una ley de suelo que reconozca la importancia, que es lo primero y lo relevante, la importancia que tiene para toda la sociedad, y de ahí en adelante poder colocar recursos y políticas públicas vinculadas al estudio, al diagnóstico, al reconocimiento y evidentemente después a la protección. En resumen, para ser bien práctica, y ¿por qué pusimos esta lámina? Porque en el tema hay muchas amenazas que tienen que ver con erosión, salinización, actividades agrícolas, la contaminación, la urbanización. Yo estoy en la Comisión de Vivienda hoy día y les puedo decir que el tema del suelo es un tema tremendamente complejo, no hay planificación en las zonas rurales, se construye sin ningún tipo de informe de riesgo, en cualquier parte, y por lo tanto hay muchísimo que hacer, y hay un capítulo de ordenamiento territorial que está vinculado a la ley que estamos trabajando ahora. La pérdida de materia orgánica, ya lo conversé con ustedes, no solamente en la zona central y norte, sino que también en el sur, es impresionante, y evidentemente la agricultura intensiva está generando un nivel de compactación que va a tener efectos colaterales posteriormente, y la biodiversidad es un tema que, a pesar de que tenemos hoy día 14 millones de hectáreas de bosque nativo, gracias a Dios, y muchos concentrados en mi región, tenemos una gran cantidad de parques, sigue siendo una preocupación, porque los monocultivos y la excesiva, digamos, industrialización de la agricultura, y el desmedro, digamos, de una agricultura, una pequeña agricultura, un desarrollo rural más sustentable, que han sido políticas que han estado ausentes, muchas en el área incluso de política pública de INDAP. Yo ahora celebro que este ministro haya creado una unidad de desarrollo rural que está vinculada a ODEPA, que sería muy interesante que se vinculen con lo que están trabajando ellos, pero espero que esto se mantenga y no que cambie un gobierno y luego nos olvidamos del desarrollo rural, porque es, yo creo, que una de las maneras de poder evitar algunos temas que estamos planteando. Y por último, decirles que, no se las voy a leer todas, pero hay muchas, particularmente normativas, aisladas, que tienden a ser funcionales para alguna cosa específica, pero no hay una ley. Hay normativas que son dispersas, algunas vinculadas a los cambios de uso, que todos los agrónomos conocemos, evaluaciones de impacto ambiental en lo público y privado, que no permiten opciones de localización, de alguna manera todo débil, y todo se hace en función de la funcionalidad. O sea, necesito algo para hacer algo, y coloco una ley, hago un decreto, una normativa, la aplico, pero no hay una mirada integral y no hay algo que unifique toda la normativa en Chile. Las leyes que hoy día hay vinculadas un poquito al tema: la orgánica constitucional sobre concesiones mineras, la ley de urbanismo y construcción, que no conversa nada con el tema del tema rural, y por lo tanto solo se vincula a lo urbano a través del plano regulador, y por lo tanto todo lo que son loteos, que son muchísimos, sobre todo en zonas turísticas como la nuestra, son desastrosas, y esas son las que causan después contaminaciones en lagos, etcétera, etcétera. La Ley Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero, y ustedes ven el Decreto Ley 701, que ustedes bien saben que es el fomento a la plantación de bosques exóticos, pino eucalipto principalmente, la Ley del Bosque Nativo, conservación, bosques y agua, pero en general todo disperso, nada unificado, nada con una mirada integradora. Eso es más o menos lo que hoy día está dando vuelta en el ámbito normativo. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? Bueno, Chile es uno de los pocos países que no tiene ley de suelo, y me atrevería a decir que de la OCDE probablemente el único. Si puede, no aparece la imagen. Bueno, la Unión Europea, existen disposiciones muy avanzadas, ya ha llegado un minuto en que ya tienen leyes de suelo cada uno de los países, y ellos ya están en un nivel de coordinación con la Unión en general sobre
temas de residuos, reglamentos, o sea, en el fondo han unificado ciertos criterios que, si bien cada uno tiene sus propias leyes, tienen además criterios que los unen como continente, como unidad, digamos. En Australia también hay mucho avance en el ámbito de suelo, y han de alguna manera regulado y tienen evaluadores, auditores, o sea, en el fondo no solamente han entrado a la ley, sino que hoy día tienen un gran nivel de fiscalización de la normativa, que creo que es el segundo paso que hay que dar, porque si la norma no tiene fiscalización no sirve de nada. Ya Uruguay, que es un país, en mi opinión, ejemplo en muchos ámbitos, tiene también su propia ley ya del 81. Piensen ustedes, nosotros estamos en el 2020, como estamos de atrasados respecto de países vecinos. México, que bueno, México tiene, yo diría que a nivel medioambiental también una gran experiencia. Yo tuve la oportunidad de escuchar lo que es un símil a lo que debería ser el SBAP, que está pronto a aprobarse, que en el fondo ellos, yo diría que nos llevan la delantera, pero muchísimo respecto a temas de planificación territorial y a protección del medio ambiente. Y bueno, ya lo dije, me anticipé con lo que hace décadas que se está trabajando en este tema, y la Comisión de Agricultura, y esto es bien importante, hay una fotito ahí que lo dice, el 3 de junio del 2019 hicimos un seminario que fue apoyado evidentemente por la Sociedad Nacional del Suelo, y muchas facultades y muchas universidades de Chile. Participaron alrededor de 350 personas más o menos, y en esa oportunidad hubo un compromiso en que el Senado, a través de su Comisión de Agricultura, representaba en ese minuto por su presidente, que era Álvaro Elizalde, se firma, digamos, un compromiso en donde nosotros planteamos que nos vamos a organizar para trabajar en conjunto con la Sociedad Nacional del Suelo, la Sociedad Geológica de Chile, el Colegio de Geólogos y la ONG Suelo Sustentable, para elaborar la primera Ley General de Suelo, y en eso hemos estado, y hoy día tenemos un equipo que yo agradezco muchísimo porque alimenta el alma, ver cómo de forma voluntaria grandes profesionales que están representando a muchos, que hoy día son 50, se han organizado en comisiones, trabajan semanalmente, yo participo activamente en la mayoría de las reuniones que puedo, para que pronto, y el 5 de diciembre, si Dios lo permite, podamos presentarle al gobierno, en este caso al presidente de la República, la propuesta de la ley marco, ley general de suelo. Participan personas de todas las regiones del país, y eso es lo que a mí me encanta, y pienso que esta oportunidad de Zoom, de sistemas digitales, de encuentro, nos ha permitido agilizar este trabajo, porque la vida a veces nos enfrenta a situaciones extremas, y si no fuera por esta crisis no nos hubiéramos dado cuenta la enorme oportunidad que tenemos de trabajar de manera virtual y poder unir los talentos sin necesidad de tener que encontrarnos físicamente. Estamos todos muy motivados por entregar una primera ley de suelo, y estamos ya planificados para la primera semana de septiembre de presentarlo esto a la Comisión de Agricultura y pedir el patrocinio de todos los senadores que la integran, que creemos que no va a haber ningún problema. Independiente de eso, ya hay otros senadores, como el senador Durresti y el senador Letelier, que ya han planteado también su absoluto interés en apoyar esta iniciativa. Voy a terminar solo diciéndoles que, si bien no está escrito en esta presentación, nosotros ya tenemos un objetivo en borrador, no es el definitivo, que me voy a permitir leerlo para terminar mi exposición. La presente ley tiene por objetivo regular, conservar, proteger, restaurar el ecosistema suelo y su patrimonio cultural y paisajístico, además de fomentar su estudio, aprendizaje y conocimiento de sus funciones, identificación y clasificación, cuidado y uso sostenible. Para el cumplimiento de tal objetivo, esta ley regulará la gestión sostenible del uso del suelo a partir del reconocimiento de su diversidad en el país, de sus características y múltiples servicios ecosistémicos, propendiendo a reducir su destrucción, degradación, erosión, desertificación y contaminación, y responderá al desafío del ordenamiento territorial, del cambio climático y global, conservación de la biodiversidad
y de los recursos hídricos, la seguridad alimentaria, la calidad de vida y la salud de la población y medio ambiente. Quiero terminar solamente diciéndoles que esta experiencia para mí particularmente, personalmente, ha sido extraordinaria, de darnos cuenta que hay una tremenda generosidad de parte de muchas personas y ciudadanos chilenos que queremos que el país avance, que aquí no ha habido colores políticos, que aquí el único interés que tenemos es por el bien del país, por avanzar en temas tan relevantes como este, que para mí es un privilegio el poder haber estado trabajando en esta iniciativa y que estoy segura que le hemos puesto tanto empeño, tanto interés, que muy pronto vamos a poder estar entregándola y tenemos toda la fe y la esperanza que el gobierno la recibe, le dé inicio a su discusión y con todos los cambios que evidentemente se le puedan hacer en el Senado para mejorarla, en unos próximos años tengamos una nueva ley general de suelos para el país. Así que eso sería mi exposición, darle las gracias por la oportunidad y esperar que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Continuamos con la presentación de Mónica. Mónica, si puedes probar tu micrófono. Ahora sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿cierto?, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, por permitir, ¿cierto?, o poner en la actualidad, ¿cierto?, una temática que es sumamente importante. En este momento, ¿cierto?, mi presentación va orientada a mostrar cómo la ciencia del suelo específicamente, ¿cierto?, ha generado oportunidades, ha tenido iniciativas, ¿cierto?, y cómo actualmente está colaborando en esta gran e importante proyecto de ley de suelo. También voy a hablar, ¿cierto?, en nombre de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, soy la presidenta actualmente, les voy a presentar la sociedad, y la sociedad pertenece al grupo de sociedades científicas de la International Union of Soil Science, ¿cierto?, que existe como sociedad internacional desde el año 1924. Bueno, ya la senadora, ¿cierto?, nos ha mencionado cuál es la importancia del suelo, y yo lo he querido, ¿cierto?, resumir en una frase: el suelo es clave para el futuro sostenible. O sea, no podemos pensar, ¿cierto?, en el futuro, tanto en el futuro, ¿cierto?, o en nuestras necesidades, ¿cierto?, como ser humano, sin pensar, ¿cierto?, en proteger el suelo, proteger, conservar, todo lo que ha sido vertido a través de la lectura que realizó recientemente, ¿cierto?, del objetivo que tiene esta ley en la cual estamos participando. La tierra, ¿cierto?, es saludable, alimenta al mundo, como ustedes pueden ver ahí. El suelo es un ser vivo. El investigador Bloom, que fue presidente de la International Union of Soil Science, mencionó en un momento una frase, ¿cierto?, que todos acuñamos y de alguna manera la mencionamos. El aire, nosotros lo respiramos, por eso nos importa. El agua la bebemos, ¿correcto? Por eso también nos preocupamos tanto del proceso que no esté contaminado y esté en buenas condiciones. Sin embargo, el suelo no se come, no se respira, ¿cierto?, no se toma, pero el suelo es justamente un ser vivo, está lleno de vida, debiese tener derechos, ¿cierto?, así como a nosotros nos da los beneficios a través de, por ejemplo, la alimentación. Es un recurso finito, no es algo, ¿cierto?, que nosotros estemos consumiendo. Recordemos que a través de los alimentos nosotros estamos todos los días, ¿cierto?, obteniendo los nutrientes que tiene este suelo. El suelo también participa, ¿cierto?, puede mitigar el cambio climático. Y también pensar que una inversión, ¿cierto?, en el desarrollo, en la gestión sostenible de los suelos, tiene un sentido tanto económico como ambiental, ¿cierto? Muchas veces se habla de que pensando en uno de los usos, porque muchas veces nos focalizamos que el uso es solamente desde el punto de vista agrícola. Sin embargo, la ciencia del suelo es muy amplia. La ciencia del suelo, ¿cierto?, involucra tanto la agricultura, el ordenamiento territorial, ¿cierto?, a través de la vivienda, la contaminación, la parte ambiental, o sea, todo lo realizamos sobre el suelo. Obtenemos los medicamentos, etc. Ahí vamos a ver algunas funciones del suelo, ¿cierto? Aquí podemos ver una lámina que resume cuáles son las funciones del suelo.
Y a partir de esto es justamente la importancia y por qué nosotros debiésemos protegerlo, conservarlo. ¿Okay? Los suelos aportan los servicios ecosistémicos que permiten la vida en la tierra. Esta es una lámina que la FAO, ¿cierto?, tiene disponible en su página a partir del año 2015, ¿cierto?, donde se determinó que es el año internacional de suelo. ¿Okay? Entonces, regula el clima, también es parte del ciclo de los nutrientes, es hábitat para los organismos, incluso en los aridisoles que tenemos en el desierto hay organismos que permiten, por ejemplo, el florecimiento del desierto. Participa en la regulación de inundaciones, ¿cierto? Fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos. Desde ahí es donde viene toda, ¿cierto?, la preparación de por ejemplo, los antibióticos. Es base para la infraestructura humana, es suministro para materiales de construcción, ¿cierto? Es parte de la herencia natural, es suministro de alimentos, fibra y combustible. Y también retención de carbono, y es un filtro que nos permite muchas veces, ¿cierto?, la purificación del agua. Por eso que suelo y agua no están separados, son matrices que están en constante interacción, ¿cierto?, a través de estas distintas funciones. La senadora ya ha mencionado, ¿cierto?, cuáles son las amenazas a nuestro suelo. Utilizo otra lámina, ¿cierto?, de la FAO, donde define claramente cuáles son los impulsores de la degradación de un suelo, ¿no? O sea, cuáles son las actividades, que la mayoría de ellas son actividades, ¿cierto?, antrópicas, que desarrollamos y que justamente amenazan las funciones que cumple el suelo. Dentro de estos tipos de degradación están, ¿cierto?, la pérdida de biodiversidad, la salinización que ya se ha mencionado, el desequilibrio de los nutrientes, la compactación, el sellado. ¿Qué sucede con un suelo cuando se sella, cuando se construyen ciudades, ¿cierto?, se construyen carreteras? El suelo queda sellado y ese suelo nunca más vuelve, nunca más está disponible. La contaminación, algo, ¿cierto?, que es parte de la actividad de investigación que desarrollo yo en mi facultad. Contaminación, hay distintos tipos de contaminantes. Importante definirlo, importante considerar la diversidad que tenemos a nivel nacional, la acidificación y así, ¿cierto?, erosión, pérdida de carbono orgánico. Y estas amenazas, estas impulsores de degradación, los tipos de degradación nos llevan a las consecuencias de degradación, que quizás en este momento actual que estamos viviendo, ¿cierto?, más marcadas se ven en la disponibilidad de alimentos. ¿Cómo vamos a seguir? Se está promoviendo, ¿cierto?, a nivel internacional hacer autosustentable, es decir, poder obtener nuestro propio alimento. Y para eso, por supuesto, que tenemos que tener recursos suelos. Sin ese recurso no lo vamos a tener. Chile, por supuesto, no cuenta ni ha contado con una ley general de protección de suelo. Si revisamos el informe Cierto País del año 2018 que preparó la Universidad de Chile, el capítulo 5 es justamente de suelo. Y en ese capítulo se mencionan todas las iniciativas, la reglamentación, la normativa que hay. Pero no es suficiente. No es suficiente y están dispersos en distintos ministerios. Y esto van asociando, ¿cierto?, problemáticas que son muy específicas. Hay programas, ¿cierto?, que han funcionado por años, pero focalizados con un objetivo más bien específico. ¿Qué es lo que busca esto? ¿Qué es lo que nosotros queremos promover, ¿cierto?, como una sociedad chilena en la ciencia del suelo? Que sea una ley amplia, una ley que proteja, por supuesto, que considere todas las actividades existentes. La agricultura no es la única, tenemos que tener eso claro, ¿cierto? Están las comunidades, los agricultores pequeños, ¿cierto?, las comunidades indígenas, que son parte y tienen el recurso suelo, ¿cierto?, como su recurso natural de trabajo, de sobrevivencia. Aquí podemos ver, ¿cierto?, una lámina que preparamos el año pasado nosotros, junto con la Sociedad Latinoamericana, la International Union of Soil Science, del Día Mundial del Suelo, 5 de diciembre, cada año el 5 de diciembre. Y observamos algunos tipos, ¿cierto?, órdenes de suelo que tenemos en Chile. Tenemos una diversidad inmensa, de los 12 tipos tenemos 11. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo? Existimos desde el año 1979. Sin embargo, en conversaciones con investigadores que nos hemos contactado, chilenos que estuvieron en los años 70, nos mencionaban que ya se crea esta sociedad. En forma legal, el año 79 tenemos como año de creación, el año pasado cumplimos 40 años. Y está conformada, ¿cierto?, por una directiva que estamos desde el año 2018.
bueno, que les habla, preside la directiva. También está la doctora Yanna Tape de la Universidad de Chile, la doctora María Cristina Muñoz de la Universidad de Concepción, el doctor Marco Pfeiffer de la Universidad de Chile, el doctor Pablo Con de la Frontera y el doctor Eric Zagal de la Universidad de Concepción. Como ustedes ven, hay una, tanto de las distintas universidades como distintas profesiones. Aquí, en mi caso, por ejemplo, soy químico, hay ingeniero en alimentos, hay ingeniero agrónomo, ¿cierto? Y forestales participando en nuestra sociedad, y los invitamos, ¿cierto?, a participar teniendo como misión siempre promover todas las actividades que se hacen en el suelo. Aquí tenemos nuestra página web, nuestro correo y nuestro Twitter. Nosotros siempre mencionamos, ¿cierto?, que esto no es algo de esta directiva, ni en este momento, ni el año que iniciamos a trabajar. Queremos ser justos, ¿cierto?, con todas las iniciativas que antiguamente se han realizado. Desde incluso ahora, el año 94, hay un plan de conservación de suelos que lo trabajó la CONAMA con el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo siempre ha estado participando en las diversas actividades que están de alguna manera, ¿cierto?, mencionadas aquí. Muchos de nosotros, nuestros profesores, eran los que participaban en estas actividades, ¿cierto?, que algunos ya no están, y justamente eso es lo que nos guía. O sea, aquí somos una directiva que representa las intenciones de alrededor de 60 socios que están presentes, ¿cierto?, en todas nuestras actividades. Una de las cosas más importantes que sucedió, por supuesto, es el seminario. Ahí tenemos nuestros 4 expositores, donde claramente se tocaron temas como erosión y desertificación, suelo, ordenamiento territorial, contaminación de suelos y uso de suelo y cambio climático. Fue un hecho muy importante, ¿cierto?, porque es una actividad que fue organizada, ¿cierto?, en conjunto con el Centro de Extensión del Senado, el Senado mismo, ¿cierto?, y la Comisión de Agricultura. Y aquí resalto justamente, este fue un comunicado que nosotros realizamos todas las organizaciones, ¿cierto?, que estábamos participando, que el compromiso fue establecer una mesa de trabajo para avanzar en una propuesta de ley general de suelo, donde participarán los senadores integrantes de la Comisión de Agricultura, sus asesores, incluyendo el Poder Ejecutivo. Esta mesa además contará con las universidades y representantes de asociaciones relacionadas con el tema, comprometiéndose a generar un borrador de proyecto de ley. Este fue un acuerdo que quedó en una sesión de la Comisión de Agricultura del Senado. Por lo tanto, para nosotros es de suma importancia ese compromiso. ¿Y qué es lo que ha sucedido hasta ahora? Actualmente, ¿cierto?, estamos organizando, como mencionaba la senadora, un grupo alrededor de 50 entre académicos, profesionales, ¿cierto?, vinculado al área de la ciencia del suelo, donde nos hemos organizado. Hay un comité editor, hay una coordinación científico-técnica, hay un comité ejecutivo, ¿cierto?, que tenemos una estructura, todos pensando, ¿cierto?, en avanzar en este tema. Lo que alimenta, ¿cierto?, todo este trabajo son estas 4 mesas que ustedes pueden observar acá. Hay una mesa de suelo y cambio climático, otra de suelo y contaminación, suelo y orden territorial y suelo y erosión. Actualmente estamos trabajando, ya ha sido definido, ¿cierto?, el objetivo de este anteproyecto de ley, y actualmente estamos trabajando en todo lo que es el desarrollo, ¿cierto?, de la justificación, los principios, que son etapas que nosotros como académicos, ¿cierto?, como científicos, hemos ido aprendiendo, hemos ido realizando, ¿cierto?, y trabajando con el conocimiento que tenemos desde cada una de las áreas de suelo, que es muy diversa. Como ustedes pueden ver, ¿cierto?, la agricultura es una de las actividades importantes, tanto para nuestro país, pero es una de muchas que justamente existen en lo que es el suelo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Mónica. Proseguimos entonces con la presentación de nuestra última invitada. Sonia, si quieres probar el micrófono. Sí, ya lo tengo conectado. Perfecto. Adelante, te damos la palabra. Bien, entonces yo en el contexto de esta presentación voy a referirme específicamente a el nivel de protección que puede tener el suelo en el ordenamiento territorial en Chile, y también a cuáles son los
desafíos que tiene esta ley para asegurar eficazmente la protección de los suelos en Chile. Antes de partir, doy muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de presentar dentro de un público tan extenso, además tan activo, porque estaba viendo en el chat que hay muchísimo intercambio de opiniones. Ya lo han dicho tanto la senadora como Mónica, que el suelo es súper importante porque es la base de la vida y el 95% de los alimentos se producen en el suelo. Sin embargo, si solo viéramos esta dimensión del suelo, estaríamos todavía atrapados en una visión extremadamente sectorial. Tenemos que considerar además, cuando hablamos del suelo, Mónica describió muy bien la importancia biológica de los suelos, pero también los suelos participan en los procesos globales, en el ciclo globales de los nutrientes, es decir, lo que hoy día, el fósforo que hoy día está presente en el océano, en unos cientos o miles de años más estará presente en los suelos, y a la vez ese fósforo luego transitará por numerosas fases que incluyen seres vivos y también procesos naturales que afectan a los sustratos, al suelo, a las aguas. Así que hablar del suelo es también hablar de un sustrato en el cual ocurren una cantidad de procesos que son indispensables para la vida, son indispensables para nuestras actividades actuales, pero también indispensables para las actividades futuras. Entonces, cuando se propone la protección de un sistema complejo como este, hay que mirar sus múltiples dimensiones para contribuir a su protección, a su restauración en caso de que esté degradado, y también a contribuir activamente al desarrollo de las actividades que necesitamos para nuestra vida en el actual o futura. El tema del suelo tiene complejidades además, no solo por su naturaleza múltiple, por los servicios ecosistémicos que presta y por los numerosos procesos que ocurren, sino también porque especialmente en las zonas mediterráneas, como esta región metropolitana donde estamos ahora, en estas zonas hay múltiples actividades humanas que ocupan el suelo, y algunas de ellas ejercen un impacto muy devastador, como la urbanización a la construcción de infraestructura o los parques industriales, porque sellan el suelo y alteran definitivamente no solo sus características químicas, físicas, biológicas, también impiden que haya esta renovación que ocurre en los suelos naturales. Por otro lado, también la agricultura, las plantaciones forestales utilizan el suelo y lo cubren, lo destinan a algún tipo de uso, y en regiones sumamente pobladas hay una competencia entre todos estos usos de suelo y surge la necesidad de establecer determinados criterios para una utilización, podríamos decir, sustentable o justa o equitativa. Cualquiera de todas esas dimensiones son importantes al momento de considerar o responder la pregunta de cómo vamos a ocupar el suelo. El ordenamiento territorial ha sido una respuesta para eso, especialmente en Europa, cuenta con una gran tradición de ordenamiento territorial, para definiendo criterios muy claros respecto de cómo se deben usar los suelos. Ahora, para eso se ha definido el ordenamiento territorial como, por una parte, es la expresión, o sea, se refleja en la ocupación del territorio, en cómo están dispuestas las actividades, todas las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. O sea, si un país decide proteger una zona, va a establecer un área silvestre protegida. Si se decide desarrollar o subsidiar algún tipo de actividad, como ocurrió en Chile con el decreto ley 701, vamos a tener como resultado una explosión de las plantaciones forestales. Es decir, hay una expresión en el territorio de todas las políticas que se van aplicando, pero obviamente ya todos están pensando seguramente que estas políticas no siempre conversan entre sí, entonces a veces los resultados son contradictorios, se alejan de lo esperado. El ordenamiento territorial es también
se ha definido como una disciplina científica en la medida que involucra estudios de numerosas disciplinas, no solo las ciencias del suelo, también las ciencias sociales, tienen que ver con la ocupación, cómo las comunidades, los pueblos, las sociedades ocupan el suelo y cómo dependen de él, y también las tradiciones vinculadas o el valor patrimonial que tiene. Es también una técnica administrativa y una política, porque si se definen criterios de cómo utilizar el suelo, esto tiene que ser traspasado a la sociedad mediante reglamentos, mediante permisos, mediante acciones que son administrativas, es decir, finalmente va a haber un ministerio o un servicio público que es responsable de que se administre correctamente esta prescripción respecto a si un suelo se protege o se puede destinar a urbanización. No sé, en general, el objetivo del ordenamiento territorial es que haya un desarrollo equilibrado en las regiones, que el espacio esté distribuido según objetivos de sustentabilidad y bienestar de la población. Esta definición que puse aquí es la más difundida, de la Carta Europea de Ordenación del Territorio del año 83, pero ha sido sucesivamente revisitada y modificada, y no hace referencia específica al suelo, solamente hace como una referencia un poco abstracta al territorio. Ahora, en Chile, ya sabemos, nosotros no contamos con un verdadero sistema de ordenamiento territorial en el sentido de que existan criterios súper claros de cómo se utiliza o cómo se prioriza determinadas actividades en determinados lugares. Hoy día las decisiones se toman principalmente por el instrumento que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, que establecen criterios específicos para la urbanización, y el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que fue promulgado en una modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, pero este plan todavía no se aplica porque requiere de un reglamento que no ha sido publicado. Entonces todavía no tenemos ninguna región con su PROT vigente, y la relevancia de este plan es que propone una zonificación general de cada una de las regiones de Chile, o va a proponer, ese es su objetivo. Sin embargo, para no hacer más larga la presentación en esta parte, diré que el ordenamiento territorial en Chile se compone de múltiples normas que están dispersas en distintos cuerpos legales y que dependen de distintas instituciones. Entonces uno tiene que empezar a buscar dónde se establecen criterios para ocupar el suelo. Por lo pronto, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que es el único instrumento en que aparece exactamente el concepto de ordenamiento territorial, solo es vinculante o obligatorio para cuando dispone la localización de la disposición final de residuos y plantas de tratamiento. Para todo lo demás, es decir, como una especie de, si recomienda suelos agrícolas o si recomienda zonas para urbanización o usos turísticos, en eso es solamente indicativo. Y ya mencioné que está pendiente todavía el reglamento, por lo tanto no lo hemos podido ocupar. Ahora bien, ¿cómo entonces se asignan los usos de suelo en Chile? En realidad es en el marco de la legislación urbana, exclusivamente. O sea, la ley y la ordenanza general de urbanismo y construcciones definen la planificación urbana como un proceso que se efectúa para orientar el desarrollo perdón, de los centros poblados, de los centros urbanos. Pero también en un artículo dice esto de los centros urbanos, y en el artículo siguiente, que es el 28, indica que la planificación urbana se realiza a nivel nacional, regional, intercomunal y comunal. Cuando vemos ahí espacio nacional, regional o intercomunal, ya vemos que está abarcando mucho más que espacios urbanos, porque en una región hay muchas áreas que son agrícolas, son rurales, son silvestres. Para efectuar la planificación urbana, define estos 5 instrumentos de planificación territorial, algunos de los cuales son bastante más conocidos, como el Plan Regulador Comunal o los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, porque en general la formulación de estos planes involucra la participación de la sociedad civil, y muchos de nosotros hemos participado, ya sea
como expertos o como integrantes de alguna organización que es consultada cuando se están elaborando estos instrumentos. Existe el Plan Regional de Desarrollo Urbano, que ya está un poco obsoleto por la vigencia porque luego se va a empezar a elaborar el PROT, y también perdón, instrumentos como el plan seccional y el límite urbano que operan solo dentro de las ciudades para espacios muy definidos. Entonces, ¿cuál es la característica de estos instrumentos? En primer lugar, aquí tomé al azar varios intercomunales o metropolitanos para que ilustrar el hecho que la manera que tienen de organizar el territorio o asignar los usos de suelo es a través de una planimetría muy detallada que define cada polígono de un color distinto. Lo que está definiendo son las actividades que se pueden o no pueden realizar. En el caso de Santiago, aquí tenemos el área metropolitana de Santiago en un color rojo intenso, que es el área más urbanizada, en colores naranjos alrededor los suelos que se pueden urbanizar eventualmente, y este color un tanto verde, un poco brillante, se refiere a los suelos agrícolas. En los verdes más oscuros en general son zonas de protección o de preservación ecológica. Entonces, a través de estos instrumentos que están concebidos para regular las actividades urbanas, al final se termina regulando todo el territorio, inclusive los suelos agrícolas. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago es el único que abarca toda la región. Que aquí estos son sus tres componentes, el sector cordillera, Chacabuco y la ampliación de Melipilla. Ahora, en el caso de Valparaíso y de Concepción, que está acá, esos planes metropolitanos regulan solamente el borde costero de sus respectivas regiones, no como en el caso de Santiago, que abarca toda la región metropolitana. Entonces, uno dice, si estos instrumentos son tan importantes porque pueden regular la totalidad de las actividades, inclusive en sector sumamente agrícola o sectores que son áreas silvestres protegidas, entonces, ¿cómo conciben el suelo? Y la única definición encontrada después de una revisión de la normativa urbana es una definición de suelo natural como el estado del terreno anterior a cualquier modificación artificial. O sea, no se refiere estrictamente al suelo, sino es una concepción del suelo como el sustrato sobre el cual yo voy a construir o voy a hacer algo. Y los usos del suelo son las actividades que define el instrumento de planificación, es decir, es lo que se autoriza. No hay una referencia a los usos preexistentes, simplemente el uso del suelo es eso que está autorizado y que se puede hacer y que define el destino de las construcciones o instalaciones. El problema, uno de los problemas, es que hoy día, en nuestra planificación territorial, entonces se definen incluso zonas que pueden llamarse de agrícolas, zonas agrícolas prioritarias, pero el criterio para definir qué uso es apropiado en cada una de esas manchas de color que mostraba en los mapas, los criterios son bastante urbanos. Son criterios como existe o no existe infraestructura, hay o no hay vialidad, hay o no hay cuánta población vive, hay proyectos de vivienda social, se van a instalar futuros proyectos viales, etc. Entonces, si hay alguno de esos elementos que son sumamente urbanos, ese suelo tiende a regularse como un suelo urbanizable. Y lo que queda es lo que se destina ya sea a agrícola o a protección. No hay una definición respecto de la condición misma del suelo o de las actividades que hay ahí que potenciarían el desarrollo de la agricultura o el desarrollo de actividades distintas a la urbanización. Por ejemplo, en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, nosotros tenemos las áreas urbanas, que ya están urbanizadas, y todo el grupo de áreas excluidas del desarrollo urbano. Dentro de esas están las áreas restringidas por cordones montañosos, que son donde no se puede construir porque es demasiado montañoso, las áreas de interés silvoagropecuario y las áreas de valor natural.
Y ustedes ven que las áreas de valor natural, por ejemplo, están divididas en 5 categorías, pero las áreas de interés silvoagropecuario es una sola categoría. Como están la gran diversidad de suelos, que pueden tener muy distintas funciones desde el punto de vista de la agricultura, están abarcadas por una sola categoría. Ahora, los suelos aparecen solo en estas áreas porque se reconoce su valor para la producción agrícola. Pero en esas áreas de interés silvoagropecuario no se prohíbe la urbanización. Aparentemente se prohíbe, pero en el fondo hay un montón de mecanismos por los cuales se pueden instalar grandes proyectos de urbanización, ya sea de vivienda social o proyectos de bastante alto estándar. Solo está excluida la urbanización en las áreas silvestres protegidas, ni siquiera en las zonas de preservación ecológica. Nosotros por ejemplo, en la precordillera de Santiago es una zona de preservación ecológica y ahí se instaló las instalaciones de gas, de Metrogas, todo eso, que hubo un enorme conflicto en su momento en la comuna de Peñalolén, pero es solo para ejemplificar que aunque en la normativa, en el papel, se denomine una zona como preservación ecológica, es posible realizar actividades que son urbanas. Entonces, para una futura ley de suelos, por una parte nosotros tenemos que buscar en todo este marco de leyes preexistentes para establecer una coherencia con ella. También debemos establecer concordancias con la ley y la ordenanza general de urbanismo y construcción, en el sentido que si la ley de suelo busca conservar ciertos tipos de suelo o busca propender a que se conserve la mayor cantidad de suelo por sus múltiples beneficios, entonces la Ley General de Urbanismo y Construcción en los instrumentos de planificación tendrían que ser coherentes con esa definición. No quiero decir con eso que todos los suelos se van a proteger, sino que aquellos en los cuales se interese la protección sea coherente en las otras normativas también. No sé quién está rayando la pantalla, pero no debería ocurrir eso. También debemos buscar la concordancia con la legislación ambiental, diferentes tipos de legislación ambiental, las leyes de bosques y humedales, y todas las normas referidas al vertimiento, disposición, monitoreo de contaminantes, porque ahí hay elementos con los cuales va a conversar una futura ley de suelos. Y les agradezco la atención, espero las consultas para aclarar las dudas que pueden haber quedado. Muchísimas gracias, Sonia. Mientras Eduardo, la senadora y Mónica reinician su audio, si me lo estoy permitiendo, les recuerdo que nuevamente abrimos el chat por un asunto de orden. Lo habíamos cerrado por un momento, pero ya estamos recibiendo todas las preguntas que vamos a realizar hacia el final de esta jornada. Eduardo, ¿estás conectado? Muchas gracias a las 3 invitadas por su presentación. Han sido las 3 activas partícipes de este proceso, que como indicó Mónica y también la senadora, ha sido un esfuerzo voluntario de una serie de personas interesadas, ¿no es cierto?, en el recurso suelo y todo lo que se asocia a él. Entonces, esto está en una etapa inicial, ¿no es cierto?, de construcción técnica, ¿no es cierto?, de la ley, y hay preguntas, por cierto, quizás se le puede hacer a la senadora, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo sigue después esta ley y cómo la gente eventualmente se puede informar y puede participar? A ver, lo primero es que de una u otra manera esta ley está en proceso inicial. Nosotros hoy día no hemos entrado en detalle en cada uno del trabajo de las comisiones por ser respetuosos con el trabajo también que se está realizando. Como bien dije, tenemos un plazo que nos hemos puesto al 5 de diciembre y pretendemos en el mes de septiembre tener una plataforma abierta que permita de alguna u otra manera generar cierta interacción con la comunidad para poder informar los avances. Ahora, este es un proyecto de ley que se le entrega al Ejecutivo, más allá del gobierno que esté, porque es un gobierno que les queda 1 año y medio, estas leyes se demoran,
En el fondo, discúlpenme, la idea es que luego que el Ejecutivo, esperamos, nos pueda patrocinar esta ley, nosotros recién entraría al Congreso a alguna comisión específica y entra a todo un proceso legislativo, ¿cierto?, de análisis, de invitación de diferentes actores del área, digamos, comunitaria, social, productiva, ciudadana, técnica y especializada. O sea, este proceso es largo. Hay que considerar que solo el Código de Agua, y lo conversamos antes de iniciar, lleva 8 años en discusión y recién yo fui parte de la modificación de este código que tiene cambios muy profundos. Está hoy día en Comisión de Constitución después de 8 años de análisis. Entonces, yo espero que esto no demore tanto, pero es un proceso lento, ¿no? Alguien ahí en el chat planteaba también, que quiero responderlo, respecto a las comunidades indígenas. Este es un trabajo que en un inicio se está haciendo de manera científica. No estamos incorporando todavía la participación de personas, como ya lo dije, porque no tenemos un documento que analizar ni discutir. En la región de la Araucanía hay 2.500 comunidades indígenas, en el país alrededor de 4.800. Chile es un país diverso que no solamente tiene comunidades indígenas mapuches, sino que también de otras culturas, de otros pueblos que deben ser también considerados, sin duda, probablemente en una ley de este tipo, si es que así lo estima la normativa, con el 169, pero no es un tema de tenencia de la propiedad, ni tampoco, y por lo demás, para quien se ha criado en la región de la Araucanía, las comunidades indígenas están siempre muy vinculadas a la protección del medio ambiente, por lo tanto no me cabe duda, sin anticiparme, porque no soy la representante de ellos en ningún caso, van a estar muy abiertos probablemente cuando se los invite a las diferentes discusiones que van a haber en el Senado respecto al tema, pero no hay que adelantarse, estamos todavía trabajando en una estructura que es de carácter científico y normativo en función de lo que es hoy día la construcción de una ley y sus principios generales, y por lo tanto no entremos a un tema, porque no estamos entrando en de una discusión de ley, porque no estamos discutiendo nada. Estamos elaborando una propuesta de ley general de suelo, entonces hay que siempre demarcar las cosas en el mérito que tienen. Todavía hay mucho género que cortar, mucha agua que correr en el río, y por lo tanto las cosas a su tiempo, y alguien me preguntaba por un tema de Bópoli, y yo me carga a mí mezclar los temas científicos y estos temas técnicos más puros, con los temas políticos. No me gusta, sinceramente, pero aún así decirle que yo renuncié a Bópoli hace más de un año. Yo soy una senadora independiente que estoy en la bancada de RN trabajando, pero no confundir las cosas es muy importante. La naturaleza no sabe de estos temas. La naturaleza funciona con su propia lógica, una lógica muy sabia además, en donde el hombre ha intervenido lamentablemente de manera muy dañina, y por lo tanto lo que hoy día estamos tratando es de cómo somos capaces de hacer una legislación y proteger lo que nos queda de este suelo en Chile, y hacerlo de manera integral, en donde la participación de la vida, de la sociedad, digamos, chilena, sea, digamos, armónica con un desarrollo sostenible y con la protección y el resguardo de un recurso tan importante y, como bien dijo, vivo, que es el suelo. Y no confundir, digamos, los temas más políticos, porque hoy día no estamos en ese ámbito, y más bien lo que queremos justamente es sacar las discusiones políticas de esto y cuidar la naturaleza, que digamos, hoy día es nuestra responsabilidad, y poder hacer un aporte a la sociedad. No hay otro espíritu más que ese. Muchas gracias, senadora. Una pregunta general, quizás la puede contestar Mónica. Un poco, ¿cuál es el alcance que debería tener una ley de suelos? En el sentido de, hay varias preguntas, si se regulan algunos elementos específicos, si se va a hablar de contaminación. En el espíritu de esta ley, ¿cuáles son como los alcances generales? Quizás tú nos puedes explicar un poco lo que significa que sea como quizás una idea de ley marco, por ejemplo, ¿no? Pero a ver, la ley lo que busca es justamente intentar, lo que estamos haciendo, ¿cierto?, en las mesas técnicas, es justamente trabajar 4 pilares que nosotros hemos considerado
Cuando hablo de nosotros, no me refiero solo a la sociedad, sino que a todas las organizaciones que son parte de este trabajo, que hemos considerado, ¿cierto?, que son trascendentales. O sea, el ordenamiento territorial, por supuesto que está considerado, porque va de la mano, ¿cierto?, también de lo que es contaminación de suelo. En Chile, la contaminación de suelo no está, cada vez que nosotros, las personas que se dedican a la ciencia en la parte de contaminación, tenemos que opinar respecto a eso, siempre tenemos que trabajar con normativa, en general, la normativa internacional. Hay normativa nacional, pero hay cosas que son contaminantes, ¿cierto? Que si bien hay estudios, no están definidos ni están normados. Pero también está todo lo que es la degradación, ¿cierto? Que yo mencioné varios eventos, ¿cierto? Que todos se entrelazan unos con otros. Entonces no podemos hablar solamente que se va a normar o se va a, esta ley, ¿cierto?, va focalizada a limitar o a prohibir. O sea, ese no es el espíritu de los que estamos trabajando en este momento. Todas las personas que estamos trabajando en este momento, casi el 90%, ¿cierto?, son académicos de distintas universidades que trabajan en distintas temáticas de ciencia del suelo, tan dispares como es, por ejemplo, lo que es química de suelo, microbiología de suelo, orden territorial, como el que mencionó, ¿cierto?, la profesora Reyes, y una serie, ¿cierto?, de otros puntos, el cambio climático, el secuestro de carbono. Entonces, esta ley lo que busca, y ese es el espíritu, que sea una ley amplia, que sea capaz de incorporar lo que ya hay, porque aquí no es borrar lo que hay, sino que hacer una especie de engranaje respecto a lo que existe y a seguir justamente instancias que vayan a la sostenibilidad, ¿cierto? A que el recurso permanezca en el tiempo, ¿ya? Hay distintas etapas, nosotros como académicos hemos ido aprendiendo que hay distintas etapas. Estamos en la primera etapa, que es generar un objetivo, ¿cierto? Justificación, principios, definiciones, tan importantes como las definiciones, para que justamente todos tengamos claro lo que es contaminación, tengamos claro lo que es el suelo, ¿cierto? Qué es un organismo vivo, etc. Entonces, los alcances que pueda tener esto, ¿cierto?, debiesen estar anclados en nuestros 4 pilares: cambio climático, ordenamiento territorial, erosión, degradación, ¿cierto?, todo lo que yo ya he mencionado, y contaminación. Esos son pilares, ¿cierto?, que de alguna manera vinculan en forma directa, tangencial, ¿cierto?, casi la gran mayoría de las actividades que se realizan tanto a nivel nacional y que vienen un poco, digamos, de la mano del pensamiento global internacional. ¿Ya? Hace poco salió una entrevista del investigador Ratan Lal, que fue, digamos, galardonado con el premio de alimento, que es como el Nobel de Agricultura, y él justamente sostiene que hay que mirar que este es un recurso finito, que tiene una cantidad, ¿cierto?, de nutrientes, que uno los toma a través de, ¿cierto?, de los servicios ecosistémicos que existen, y que uno de alguna manera debiese retornar, ¿cierto?, a este recurso para que justamente podamos tener esta sostenibilidad, ¿cierto?, en el tiempo. Entonces, Muchas gracias. amplitud. Ok. Yo sigo como entretenido leyendo el chat, ¿no? De todo. Entonces, un poco, Sonia, también la pregunta es, ¿cómo se ordena esta idea de ley de suelo con otras iniciativas previas que ya han habido de intentos de ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Y donde finalmente participan y hay presión de diversos actores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo avanzan? ¿Cómo se junta un poco? Hay también ahí como comentarios, un poco cómo o lo dejo incluso más amplio, ¿dónde ves tú el mayor desafío para seguir avanzando en algo integrado que incluya el territorio y que incluya también el suelo? La Sonia está con el micrófono, no sé si Pascue, no,
no escuchamos, Sonia. No sé si podemos pasar a otra pregunta. Mientras tanto, o se la dejamos planteada también a la... yo le hago una pregunta a la senadora también, que la manda el decano. ¿Qué avances cree usted o qué mejoras traerá una ley de suelo? En sentido bien, quizás bien práctico, finalmente, como qué beneficios podría traer una ley como esta. Bueno, yo creo que efectivamente vimos varios problemas que tienen que ver con contaminación de suelo, vimos problemas vinculados, ¿cierto?, al uso de suelo productivos como clase 1 y 2, que en la mayoría de las regiones del país han sido construidos y urbanizados. Hay zonas de riesgos que hoy día no están contempladas en ninguna parte, sobre todo en la zona sur, por lo menos en mi región. Todo el tema rural hoy día no tiene norma, y como bien decía la profesora Sonia Reyes, existe un instrumento que pudiera ser de utilidad, pero hoy día en la realidad tenemos una dispersión de instrumentos que no conversan, que más bien son muy específicos para solucionar ciertos problemas. Como bien decía Sonia, un decreto ley 701 que quizás pudo tener algún objetivo y que de hecho generó cierto grado de productividad en algunas zonas, pero no tuvo ningún control, ni una normativa, y por lo tanto se desbandó, y tenemos comunas, por ejemplo, en mi región, con más del 70% de bosques exóticos en toda su superficie. Entonces, cosas como esas que son realmente impresentables, todo lo que son, digamos, los excedentes mineros, por ejemplo, que hoy día se dejan en ciertas zonas en donde no hay ningún tipo de limitación. O sea, todo lo que hemos conversado, debiéramos tener una buena ley de suelo que se aplica con reglamento, como bien lo decía alguien en el chat, que permita cuidar lo que nos queda de suelo. Somos un país muy diverso, muy rico en recursos naturales, pero tenemos que comprender que el suelo es el sustento de toda la vida, digamos, y la biodiversidad del país, por lo tanto debe ser protegido, resguardado, y sobre todo yo valoro mucho la presentación de Sonia, entender que el ordenamiento, la regulación, el que no todo sirve para todo, los suelos tienen su propio comportamiento y todo de alguna manera está integrado, lo que yo hago acá afecta a lo que está al lado, y esa concepción un poco más holística del suelo es el que nos esperamos que no solamente se convierta en ley, en un buen reglamento, cambie las formas de trabajo desde la institucionalidad pública, también desde la privada, ¿sí? Aquí no hay que demonizar la actividad privada, pero la actividad privada debe tener normas que la ordenen en el área principalmente de la construcción, por ejemplo, los sectores mineros y también la agricultura. Hay muchas maneras de mejorar nuestra agricultura, hacerla más sostenible, pero cuando no hay normativas que permitan eso, efectivamente nos encontramos con datos duros que hoy día nos muestra Mónica, nos muestra Sonia, y que también yo mostré, que son muy negativos. Dios nos regaló, a los que creemos en Él, una naturaleza rica, un país extraordinario, muy diverso, pero también muy complejo. La zona austral de Chile tiene un paisaje extraordinario, pero hay que cuidarlo. Son zonas muy frágiles, toda la cordillera nuestra en la zona de la región de la Araucanía tiene una condición natural muy compleja, y cuando se interviene para actividades turísticas, por ejemplo, también tiene una respuesta a la naturaleza muy dura, porque efectivamente no es capaz de adaptarse es muy frágil, y por lo tanto eso es lo que uno espera. Nosotros estamos haciendo un aporte de manera voluntaria al país con este trabajo para poder avanzar en una legislación que es tremendamente importante que se realice. Habrán reglamentos, habrá mejoras a la ley, habrá participación de la ciudadanía en la tramitación de la ley muchísimo, como siempre sucede, porque es parte de la normativa. Nosotros simplemente estamos haciendo un aporte para mejorar lo que no hay, y que es lamentable que a estas alturas un país que está en la OCDE, que cree que va al desarrollo, no tenga instrumentos legales que ordenen algo tan importante como el suelo en Chile. Esa es lo que debiera suceder, y eso es lo que esperamos que suceda. Muchas gracias. Yo no sé si, Sonia, todavía sigues con el micrófono bloqueado por la organizadora. No sé si Paz me está escuchando. Paz.
Bueno, mencionar que en general hay varias preguntas sobre justamente sectoriales, así como comentarios sobre el sector minero, sector agrícola, las calidades de los usos de suelo, etcétera. Y precisamente la falta de una ley integrada es lo que no nos ha permitido precisamente ordenarnos bien, ¿no es cierto? Entonces, así como está la ley de cambio climático, las intenciones de la ley de ordenamiento territorial, esta ley de suelo va a entregar, de repente hay conceptos, definiciones, y que a partir de la cual después se construyen reglamentos más específicos, que como dice la senadora, nos van a igualar a lo que son las legislaturas en general de cualquier país en el mundo. Yo no sé si tenemos más preguntas. Quizás un poco... esta de la ley de suelo es algo que viene ya de muchos años, ¿no es cierto? Entonces, uno quisiera como tener la esperanza de que ahora sí que sí, ¿no es cierto? Y quizás preguntarle a Mónica, también a la senadora, ¿dónde creen ustedes que va a estar la mayor dificultad en el proceso de avanzar hacia una ley? ¿Dónde está como el desafío principal con respecto a que realmente se concrete, ¿no? Porque cuando uno piensa en una ley de suelo, inmediatamente se imagina tantos actores tan complejos que finalmente uno, sobre todo nosotros que venimos como desde un mundo no tan vinculado al proceso legislativo, etcétera, uno queda como con la duda, ¿no? ¿Dónde va a estar, dónde creen ustedes que va a estar el principal desafío para que finalmente una ley como esta se concrete? A ver, ahora que tengo el micrófono disponible. La principal dificultad, bueno, desde el mundo de la ciencia, ¿cierto? Puedo hablar desde esa perspectiva. Justamente que converse siempre una de los puntos, ¿cierto? Que uno escucha desde el punto de vista académico, es cómo hacemos conversar, ¿cierto?, la ciencia con las políticas públicas o con esto mismo que nosotros estamos desarrollando en este momento. Uno quisiera, ¿cierto?, y he visto en el chat una serie de preguntas de qué es lo que va a hacer la ley, qué es lo que va a afectar, qué es lo que va a limitar, si se van a reglamentar los metales pesados. Entonces, yo pienso que en este momento actual que nosotros estamos, ¿cierto? Lo más importante sería que nosotros lográramos, como digamos, del mundo de la academia, lográramos transferir, ¿cierto?, cuáles son los puntos, los pilares más importantes de la situación chilena, ¿cierto? Que efectivamente lo logremos transferir y que eso quede reflejado en la ley. O sea, aclarar aquí, ninguno de nosotros va a escribir la ley, digamos, de la academia no vamos a escribir la ley. Lo que estamos haciendo en este momento es entregar toda la información, ¿cierto?, existente a nivel nacional, por eso es que es tan importante que participen, ojalá, todas las universidades, y eso es lo que nosotros estamos, digamos, inspirando que sea así, en poder transferir, ¿cierto?, esa información para que quede reflejado en la parte legislativa. ¿Okay? Entonces, en la parte legislativa, por supuesto que ahí seguramente la senadora nos puede contar cómo son esas etapas, porque desde el mundo de la academia, ¿cierto?, lo estamos recién conociendo, cómo tenemos que trabajar, estamos con una estructura, ¿cierto?, para poder funcionar, porque de repente en las mesas, yo participo en la mesa de contaminación de suelo, y claro, algunos hablamos cosas generales, hablamos de definiciones, otros hablan de cosas más específicas, ¿cierto? Entonces el temor de uno es que justamente esta discusión sea tan bien orientada y tan bien organizada que sea capaz de transferir, ¿cierto?, a la parte legislativa los puntos que sí o sí deben quedar incorporados. Que ojalá como se dice, no se nos escape nada del mundo, ¿cierto?, de estos científicos para que pueda ir en esta ley que se va a escribir. Eduardo, mira, para ser bien breve, primero cada día tiene su afán y en eso volver a reiterar que nuestra pretensión
no es tan ambiciosa. Nosotros estamos haciendo una propuesta de ley general que tiene muchas cosas que tienen que suceder en el trámite legislativo, que no lo voy a repetir. Sí. Nosotros tenemos que ser capaces de cautivar con este proyecto, yo creo, porque evidentemente vamos a tener grupos de interés que es legítimo. Hay sectores productivos, sociedad civil, todos van a sentir que de alguna manera les afecta, pues somos todos habitantes de este suelo, este territorio chileno, y por lo tanto tenemos que entender, comprender que si prácticamente muchos países del mundo, sobre todo los más desarrollados, han sido capaces de lograr salir adelante con proyectos de ley de este tipo y normativa que regule, ¿por qué Chile no podría? ¿En qué sentido? En que nosotros somos un país que tiene una gran cantidad de tratados de libre comercio, somos un país que no se puede abstraer de un mundo que ya entendió y comprendió que la actividad productiva, para que sea eficiente, tiene que ser sostenible, no hay manera de ver el mundo de otra forma, y por lo tanto toda actividad agrícola, minera, energética, toda tiene que tener una mirada que vaya en esa dirección, y por lo tanto yo creo que son tiempos para legislar algo así, son tiempos porque hoy día la destrucción, la degradación, la erosión y todas esas palabras están fuera de la posibilidad digamos, de una empresa que hoy día pretenda mantenerse en el tiempo, porque también hay un consumidor que hoy día exige ciertas condiciones, y por otro lado, quien compra también productos, y estoy hablando sobre todo de productos de exportación, por ejemplo, tiene especial importancia cómo se produce lo que se produce y cuánto esto realmente está vinculado a una protección, a una productividad que no dañe o que dañe lo menos posible, que no tenga tantos efectos colaterales, que efectivamente esté vinculada con la comunidad local. Yo creo que sí, quiero ser súper franca y con esto voy a terminar, en que Chile debe ser un país que camine en esa orientación, pero a mí me preocupa mucho la desconfianza que puede ser legítima de muchos ciudadanos respecto a que todo tiene como una letra chica, todo tiene como un fin medio oscuro, y la verdad es que hace falta tener una visión más limpia que esa. No hay más pretensión que hacer un aporte al país con esto, y evidentemente vamos a pisar callos de algunos, que es parte de la vida y de cualquier normativa que se inicia. Pero también creo que si se llega en buenos acuerdos, que va a ser el trámite legislativo, que ni siquiera sé yo si voy a estar en la comisión que va a discutir este proyecto, si es que se discute, esperamos que estén las personas más sabias, más equilibradas, y que lleguemos a buenos acuerdos, porque por el bien del país. Pero el país no, tiene que ser capaz de llegar a acuerdos en estos ámbitos, porque de lo contrario no solamente va a seguir destruyendo sus recursos naturales, se va a ir quedando atrasado en normativa, va a seguir viviendo como vive, con ciudades absolutamente inorgánicas, con terrenos agrícolas que estamos perdiendo, con una actividad minera que está contaminando, y etcétera, y podría nombrar miles de cosas, pero que nos quedamos en la queja y no queremos construir ni avanzar. Si una cosa es determinar los problemas que tiene una sociedad y otra es querer solucionarlas. Y para eso requerimos personas de buena voluntad, con sentido de acuerdo. Y la ciencia tiene mucho que aportar. Las decisiones políticas, en mi opinión, y puedo estar equivocada para algunos de ustedes, no pueden tomarse sin apoyo técnico. La ciencia y los técnicos y el conocimiento debe ser la base de las decisiones que se tomen en políticas públicas. De lo contrario, es populismo puro, y por lo menos yo no estoy dispuesta a apoyar ningún tipo de iniciativa vinculada a ese tipo de cosas. Así que con eso termino mi aporte, Eduardo. Muchísimas gracias, senadora Mónica. No sé si Sonia pudo arreglar su problema. Pude conectarme, pude recuperar mi sonido. Sonia, estamos cerrando, entonces no sé si me gustaría igual escuchar tus comentarios de cierre. No sé si estaba viendo los comentarios del chat, pero sobre todo la vinculación del territorio, ¿no? Con una ley de suelo y los distintos actores. Finalmente pareciera que la falta de ordenamiento territorial
también se transforma en una barrera para todo este tipo de iniciativas, ¿no es cierto? Sí, espero no repetir cosas que se dijeron en los momentos que estuve desconectada. Yo diría que un poco recogiendo esta idea de por qué es necesaria una ley de suelos en este momento y cuál sería el aporte, justamente para entregar criterios que permitan proteger el suelo para todas las actividades. Es decir, no es solamente cuando nosotros hablamos de la protección del suelo, no estamos hablando de sustraer el suelo a las actividades productivas, sino justamente propender a que todas las actividades que se realizan permitan que mantengamos este enorme patrimonio ambiental para las futuras generaciones y que también en la idea de que el país necesita no solo alimentar a sus propios habitantes, sino también tenemos políticas de exportación, que este recurso haga posible, este proyecto haga posible contar con ese recurso. Hoy día en el ordenamiento territorial, al no existir el suelo como entendido como un recurso natural, las decisiones que se toman son sumamente antagónicas a su protección y pueden desaparecer bajo, por ejemplo, la urbanización. Hoy día, particularmente, cada cierto tiempo vuelve a haber estas publicaciones respecto a la cantidad de suelos de clase 1, 2 o 3 que se pierden producto de que son urbanizados. Bueno, hoy, en el contexto actual, esos suelos son prioritarios para la urbanización, lo cual es un contrasentido, ¿no? Porque justamente son los suelos más ricos para la producción agrícola o más ricos para emprender procesos de restauración ecológica. Entonces, la ausencia precisamente del proyecto es lo que hace que las decisiones que se tomen afecten diferencialmente a los agricultores o a las personas que viven más vinculadas a otras actividades que utilizan el suelo que no son la urbanización. Hoy día la forma de tomar las decisiones hace que se favorezca las decisiones vinculadas más al mundo inmobiliario que a otros mundos que también son parte integrante y parte básica central del desarrollo del país. En ese sentido, también quisiera destacar que esta es una fase preliminar, que se está preparando un proyecto que va a ingresar al Congreso, o sea, a la discusión, y desde ahí viene ese largo proceso de discusión que sí he visto en el chat, que se menciona, donde todas y todos quienes tienen intereses organizados o individuales pueden participar y deben participar además. O sea, me gustaría que todas las personas que están aquí, las 208 personas, muchas de las cuales han participado en el chat, vayan a esas audiencias, estudien esos elementos, presenten esas observaciones cuando sea el periodo de discusión, porque en verdad es una ley súper importante para todos. Así que agradezco muchísimo la invitación y la conversación de esta sesión. Muchas gracias. Con esto vamos cerrando. Quedan todos cordialmente invitados, entonces, invitadas a seguir esta discusión. Esto está empezando y precisamente la idea de este conversatorio era contarles la iniciativa. Los invitamos a seguir las noticias, la página web de la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo, los Twitter y redes sociales también de la senadora, la profesora Sonia, Mónica también, donde vamos a seguir, ¿no es cierto?, a través de distintas iniciativas a lo largo del país, contando también los distintos avances. Así que agradecemos, llegamos cerca de las 300 en algún minuto conectados, así que nos alegramos mucho del alto interés, de la pasión de la gente en el chat. Todos son bienvenidos y muchas gracias a todos por participar y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Por su tiempo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.